¿Crees que conoces a las personas que te rodean? ¿Crees que puedes identificar cuando alguien es tóxico, cuando una energía es pesada o cuando un comportamiento cruza la línea de lo aceptable? Pero, ¿y si te dijera que los verdaderos peligros no son obvios? Que las personas más destructivas suelen ser encantadoras, amables, incluso familiares, y que mientras intentas protegerte de los villanos evidentes, estás abriendo las puertas de tu mente a algo infinitamente más peligroso, el inconsciente de los demás invadiendo el tuyo. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar estas dinámicas ocultas. En su obra, El yo y el inconsciente, revela que la mayor parte de lo que nos gobierna no está bajo nuestro control consciente. Esto no solo aplica a ti, sino a todos, y ahí radica el peligro. Porque cuando alguien es ciego a su propia oscuridad, esa sombra busca un huésped, y a menudo, ese huésped eres tú. Quizás nunca te has detenido a pensarlo, pero reflexiona ahora. ¿Cuántas veces te has sentido emocionalmente agotado después de hablar con alguien? ¿Cuántas veces te han culpado por algo que no hiciste o te han tratado como el salvador de una tragedia que ni siquiera era tuya? Jung llamó a esto proyección, un mecanismo inconsciente donde el otro proyecta en ti lo que se niega a ver en sí mismo. A partir de ese momento, dejas de ser una persona y te conviertes en un símbolo, un espejo, un enemigo imaginario, un héroe idealizado. Y todas estas imágenes tienen algo en común. Ninguna es realmente tú. Pero lo más aterrador es que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de que estás en este juego. Crees que estás ayudando, que estás siendo empático, que estás siendo maduro. Mientras tanto, te hundes en un campo psicológico que no es tuyo, intentando resolver conflictos que no te pertenecen, siendo manipulado por dinámicas que no creaste, pero que ahora te controlan. Y no se trata solo de personas con malas intenciones. Jung fue claro. Los mayores peligros no vienen de perversos conscientes, sino de inconscientes no integrados. Son aquellos que viven alienados de su propia psique, dominados por máscaras, traumas, complejos y deseos reprimidos. No son malvados, son peligrosos, y este peligro es silencioso. No entra por la puerta principal, se infiltra lentamente, día a día, a través de pequeños comentarios, acusaciones veladas, silencios cargados, hasta que empiezas a dudar de ti mismo. Y cuando pierdes contacto con tu propia realidad psíquica, te conviertes en parte de su sombra. Quizás estás pasando por esto ahora mismo, en una relación, en una amistad, en el trabajo, incluso dentro de tu propia familia. Y quizás te estás culpando a ti mismo, intentando entender qué hay malo en ti. La respuesta es, nada. Pero hay algo profundamente equivocado en la forma en que estás siendo usado como recipiente del inconsciente de otro. En este video, expondremos uno por uno los 6 tipos de personas que Jung identificaría como emocionalmente peligrosas. Tipos que no actúan con malicia deliberada, sino con fuerzas internas que ni ellos mismos comprenden. Y por eso son tan destructivos. Usaremos las palabras de Jung, sus conceptos y advertencias extraídos directamente de obras como El yo y el inconsciente, Arquetipos e inconsciente colectivo y Aion, para mostrarte cómo reconocer estos perfiles. Pero, más que eso, abriremos tus ojos a la posibilidad de que, tal vez, uno o más de estos perfiles también esté dentro de ti. ¿Estás listo? Entonces respira hondo y sigue adelante. Pero advierto, después de escuchar esto, ya no podrás mirar a las personas, ni siquiera a ti mismo, de la misma manera. Primero, el manipulador inconsciente. Imagina vivir con alguien que te culpa por todo lo que siente, que convierte tu presencia en un detonante, que te hace sentir responsable de emociones que nunca provocaste. Al principio, parecen frágiles, sensibles, profundos, pero con el tiempo te das cuenta de que estás siendo arrastrado a un campo de batalla que no es tuyo y donde ya estás en desventaja. Este es el manipulador inconsciente.
Alguien que no reconoce sus propias heridas, pero las proyecta en otros como forma de supervivencia psíquica. Jung dijo: "Lo que no confrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino". Y a menudo, ese destino tiene un nombre, un rostro, y comparte la mesa contigo. El manipulador inconsciente está dominado por contenidos reprimidos, traumas no integrados, fragmentos emocionales no procesados. En lugar de mirar hacia adentro, te apuntan a ti y te convierten en un lienzo para sus conflictos internos. Según Jung, la proyección es una función inevitable de la psique, pero si no se reconoce, se vuelve destructiva. En El yo y el inconsciente, explica que la proyección causa una especie de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser visto como es y se convierte en un símbolo de lo que está oculto en nosotros. Estas personas suelen posicionarse como víctimas. Todo lo que ocurre es culpa de otro, nunca suya. Si sienten ira, es porque tú la provocaste. Si están tristes, es porque tú los decepcionaste. Si se sienten inferiores, es porque tú crees ser superior. Esta distorsión es tan sutil que empiezas a cuestionarte: ¿realmente fui insensible? ¿Dije algo malo? ¿Soy yo el tóxico? Así, la manipulación ocurre sin un grito, sin una petición directa. Todo es emocional, inconsciente y absolutamente efectivo. Peor aún, a menudo estas personas son encantadoras. Tienen carisma, sensibilidad, una aura de intensidad emocional. Esto crea una trampa, porque crees que puedes ayudarlas, sanarlas, entenderlas mejor que otros. Pero en la práctica, lo que haces es sacrificar tu salud psíquica intentando rescatar a alguien que se niega a bucear en sí mismo. Jung advierte que estos patrones de proyección son especialmente peligrosos porque nos colocan en un rol simbólico: salvador, enemigo, traidor, padre, madre, cualquier cosa menos lo que realmente somos. Y vivir en un vínculo simbólico es vivir en una ilusión. La única forma de protegerte de un manipulador inconsciente es desarrollar conciencia, reconocer los patrones, cortar los hilos invisibles que te conectan a la narrativa emocional de esa persona y, sobre todo, preguntarte constantemente: ¿lo que estoy sintiendo es mío o ha sido inducido? Porque el manipulador inconsciente no invade tu vida violentamente. Entra por la grieta de tu empatía. Segundo, el portador de la persona, la máscara social. No todo peligro psicológico viene de comportamientos extremos. A veces, viene de lo que parece demasiado perfecto: la sonrisa siempre lista, la postura impecable, la imagen intachable. Vivimos en una era de apariencias, donde ser importa menos que parecer. Y esto, para Jung, era un grave problema. Porque cuando alguien se identifica demasiado con su persona, la máscara social que usamos para adaptarnos al mundo, corre el riesgo de desconectarse por completo de su esencia. Y aquellos que viven para la máscara no solo se pierden a sí mismos, sino que también distorsionan a quienes los rodean. En El yo y el inconsciente, Jung afirma: la persona es lo que alguien no es, pero lo que él y los demás piensan que es. Es decir, una construcción artificial moldeada por expectativas sociales, familiares y profesionales. La persona, en sí misma, no es un error. Todos la usamos. Nos permite cumplir roles sociales, ser médicos, maestros, hermanos, amigos. El problema comienza cuando alguien cree que solo es eso. Cuando la máscara se pega al rostro y todo lo espontáneo, vulnerable y auténtico queda encerrado en el sótano de la psique. El portador de la persona es el maestro de la superficialidad funcional. Dicen lo que otros quieren oír, se comportan de la manera correcta, evitan conflictos a toda costa. Pero detrás del telón del control hay un alma en ruinas, porque cuanto más sostienen la imagen, más sofocan al sí mismo, y esta represión, tarde o temprano, cobra su precio. Para quienes viven con este tipo de personas, el impacto es profundo. Sientes que algo está mal,
pero no puedes decir que hay una falta de espontaneidad, de verdad, de profundidad en las interacciones. Todo parece ensayado. Y, peor aún, el portador de la persona proyecta esta demanda de perfección en ti también. Esperan que actúes, que encajes, que colabores con el teatro. Si expresas algo fuera del guión, una emoción intensa, una duda, un dolor, se retraen, se incomodan, se cierran, porque todo lo que les recuerda lo reprimido en ellos se vuelve insoportable. Jung advirtió que esta identificación con la persona es una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino de autoconocimiento e integración del inconsciente, porque el verdadero peligro comienza cuando el individuo está hipnotizado por el papel que desempeña, creyendo que es lo que otros ven. Y eso es exactamente donde radica el riesgo. Cuando alguien vive solo para ser aceptado, reconocido, elogiado, se convierte en rehén de su propia fachada, y todo lo genuino muere, sofocado tras la fachada. Vivir con alguien así puede llevarte a dudar de tu propia espontaneidad. Empiezas a censurarte, a medir tus palabras, a ocultar partes de ti que no encajan en la narrativa ideal. Poco a poco, tú también empiezas a usar una máscara, y ni siquiera te das cuenta. Pero hay algo aún más oscuro que esto, porque cuando alguien reprime lo que siente, piensa y desea durante demasiado tiempo, no desaparece, se acumula, fermenta en el inconsciente hasta transformarse en sombra. Tercero, el dueño de la sombra reprimida. Hay un tipo de persona que vive controlada, pulida, contenida, siempre correcta, siempre moderada, siempre educada. Pero detrás de esta apariencia de equilibrio hay una fuerza a punto de liberarse, porque todo lo que consideran malo, feo o inaceptable simplemente lo empujan al sótano del alma. No lo superan ni lo transforman, lo reprimen. Esta es la esencia del dueño de la sombra reprimida. Alguien que intenta ser luz todo el tiempo, hasta que la oscuridad toma el control. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a entender la sombra. En Aion afirma: la sombra es todo lo que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y que, sin embargo, insiste en manifestarse de alguna manera. No hablamos de algo externo. La sombra no es el mal del mundo, no es el otro, no es el enemigo. La sombra es interna, es el odio que no admites sentir, es la envidia que racionalizas, es la sexualidad que reprimes, es la ambición que disfrazas de humildad. Todo lo que rechazas en ti no desaparece, se transforma en sombra. Y, como enseñó Jung, lo que no haces consciente dirige tu vida y lo llamas destino. El dueño de la sombra reprimida no parece peligroso a primera vista. Al contrario, a menudo es alguien admirado, disciplinado, amable, servicial. Pero hay algo extraño. No toleran la debilidad en otros, reaccionan mal a la espontaneidad, les molestan las emociones intensas, siempre parecen cargados, pero nunca explotan. Hasta que lo hacen, y cuando eso ocurre, es devastador. Esta persona vive en constante vigilancia emocional. No se permiten sentir, y por eso condenan a quienes sí lo hacen. No se permiten errar, y por eso atacan a quienes yerran. Se vuelven moralistas, exigentes, controladores. Pero todo esto es solo un intento de mantener el inconsciente bajo control. Jung fue claro. Cuanto más fuerte es la persona, más reprimida está la sombra. Y cuanto más reprimida está la sombra, más brutal será su manifestación. Puedes identificar este patrón en personas que tienen reacciones desproporcionadas, que explotan por pequeñeces, que guardan rencores durante años, que sabotean relaciones de manera pasivo-agresiva. Son los famosos difíciles, a quienes nadie entiende por qué son tan amargados, resentidos, críticos. La respuesta está en la sombra, no integrada, no reconocida, no aceptada. Y aquí va el punto más importante. La sombra no está hecha solo de cosas malas. Jung dejó claro que también contiene tu potencial negado,
tu creatividad reprimida, tu fuerza oculta. Pero cuando la sombra se ignora, todo esto se convierte en veneno. Y este veneno contamina la relación, el ambiente y, especialmente, a quienes están más cerca. Vivir con el dueño de la sombra reprimida es como vivir junto a un campo minado emocional. Nunca sabes dónde pisar hasta que recibes el golpe. Cuarto, el controlador moral. No todo verdugo lleva una espada. Algunos usan cruces, reglas, dogmas y frases hechas. Son aquellos que dicen estar guiados por la ética, la rectitud y la moral, pero que en el fondo están encarcelándose a sí mismos y a otros en una jaula hecha de culpa y vergüenza. Jung conocía bien este arquetipo. Para él, cuando la moral se usa como fachada, se convierte en una de las formas más insidiosas de represión psíquica. Este es el caso del controlador moral. Alguien que, en lugar de integrar su sombra, la proyecta en el comportamiento de otros y los condena por lo que no acepta en sí mismo. Seguro que has conocido a alguien así. Personas que señalan con frecuencia, pero nunca miran hacia adentro. Que se posicionan como referentes de comportamiento, no porque realmente lo sean, sino porque necesitan desesperadamente mantener una imagen de superioridad moral. Según Jung, cuanto mayor es la represión, más intensa es la necesidad de proyectar la sombra. Y eso es exactamente lo que hace el controlador moral. Transforma a otros en pecadores, desviados, inmorales, para evitar enfrentar sus propios deseos, impulsos y contradicciones. El problema es que, a diferencia de un manipulador emocional común, el controlador moral cree que está haciendo el bien. Genuinamente piensa que está corrigiendo, salvando o educando al otro. Y esto hace que su influencia sea aún más tóxica, porque viene envuelta en autoridad, buenas intenciones y falsa espiritualidad. La crítica viene acompañada de frases como: «Es por tu propio bien, me lo agradecerás después». Alguien tiene que decirte la verdad. Pero esta verdad no es neutral, está cargada de proyección. En Aion, Jung discute ampliamente las figuras de Cristo y el Anticristo como arquetipos de totalidad y disociación. El controlador moral cree que encarna la luz, pero ignora por completo su propia oscuridad. Proyecta el mal en otros para mantener la ilusión de pureza dentro de sí mismo, y esto los vuelve ciegos, peligrosos, incapaces de ver los matices del alma humana. Si vives cerca de alguien así, puedes empezar a sentirte constantemente culpable, como si siempre estuvieras equivocado, incluso cuando solo estás viviendo. Te sientes observado, juzgado, disminuido. Y lo más perverso es que, a menudo, internalizas este juicio. Comienzas a reprimir partes de ti que son naturales, humanas, espontáneas, y te moldeas a un ideal que no es tuyo. La moral del otro se convierte en tu prisión. Jung vio este patrón como una verdadera amenaza para el proceso de individuación, porque donde hay exceso de moralismo, hay ausencia de autoconocimiento. 5. El complejado, dominado por complejos inconscientes. Imagina vivir con alguien que, en un momento, es dulce, cariñoso, generoso, y al siguiente explota en ira, se encierra en silencio o te acusa de algo que nunca pasó por tu mente. Un cumplido se convierte en una demanda, una broma en agresión, un gesto de cariño se interpreta como una amenaza. No importa lo que hagas, siempre parece que caminas sobre terreno inestable. Esta es la experiencia de quienes conviven con una persona dominada por complejos inconscientes. Para Jung, los complejos son núcleos autónomos de emoción y memoria que residen en el inconsciente y pueden tomar el control de la conciencia en cualquier momento. Son como personalidades fragmentadas dentro de nosotros, creadas por traumas, heridas psíquicas y experiencias no resueltas. En tipos psicológicos y el yo y el inconsciente, Jung describe cómo estos complejos pueden interferir directamente en el comportamiento de un individuo, haciéndolo reaccionar no al presente, sino a ecos del pasado.
Un simple comentario se conecta inconscientemente con un antiguo abandono, rechazo o humillación, y quienes están cerca pagan el precio. La persona complejada no se da cuenta de que está siendo guiada por estas fuerzas internas. Cuando reacciona con furia, tristeza extrema o resentimiento exagerado, cree que está siendo racional, pero no es así. Está reviviendo emociones no digeridas. Y el problema es que esto no ocurre de manera consistente. Hay explosiones emocionales intercaladas con momentos de lucidez, cariño o arrepentimiento. Esto hace que el vínculo con tal persona sea aún más confuso y adictivo. Empiezas a pensar, ¿no siempre es así? A veces es maravilloso. Y eso es exactamente lo que te mantiene enganchado, porque hay momentos de conexión genuina, de afecto real, pero estos son seguidos por rupturas impredecibles, donde te encuentras en medio de una tormenta emocional que no entiendes. Y, en un intento por restaurar la armonía, te moldeas, te adaptas, te encoges. Empiezas a evitar ciertos temas, a medir tus palabras, a caminar sobre cáscaras de huevo, todo para no despertar al monstruo que duerme dentro de la otra persona. Pero aquí está la verdad brutal. Ese monstruo no lo despiertas tú. Siempre está ahí, latente, hambriento, esperando cualquier detonante para emerger. Y cuando emerge, consume todo a su alrededor. Para Jung, los complejos no reconocidos terminan colonizando la psique. Hablan por ti, sienten por ti, actúan por ti. Y en el caso de la persona complejada, esta toma de control ocurre con frecuencia. Pueden estar dominados por un complejo de inferioridad, de mártir, de abandono, de persecución, cada uno con sus narrativas, sus emociones, sus exigencias. Y cuanto más intentas mantener la paz, más alimentas la ilusión de que es posible controlar lo incontrolable. Estar cerca de alguien así es vivir en alerta constante. Nunca hay estabilidad emocional. El presente siempre está contaminado por fantasmas. Y, tarde o temprano, tú también empiezas a absorber estos fantasmas. Comienzas a dudar de ti mismo, de tu memoria, de tus sentimientos. Y, sin darte cuenta, tú también estás siendo colonizado por el inconsciente del otro. 6. El vampiro psíquico. Algunas personas no quieren tu presencia, quieren tu energía, y harán todo para drenarla. No con violencia, ni con agresión explícita, sino con demandas sutiles, victimismo crónico, dependencia emocional disfrazada de afecto. Este es el vampiro psíquico, la forma más silenciosa e insidiosa de desgaste emocional de la que Jung advirtió, aunque no con ese nombre, porque, en el lenguaje junguiano, es el símbolo de la relación simbiótica no resuelta. El vínculo patológico que obstaculiza el crecimiento psíquico y disuelve los contornos del sí mismo. Jung, en varios pasajes del yo y el inconsciente, y Aion, muestra que una de las mayores amenazas para el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad, son las relaciones simbióticas, donde dos personas no se reconocen como individuos separados, sino como extensiones psíquicas una de la otra. El vampiro psíquico vive exactamente en este tipo de conexión. Necesitan tu atención constante, tu consuelo diario, que estés disponible todo el tiempo. Pero detrás de la necesidad hay un vacío que no es tuyo y que nunca podrás llenar. Empiezas ofreciendo apoyo, luego das tiempo, luego toleras abuso emocional en nombre de la comprensión, hasta que te das cuenta de que toda tu energía está siendo drenada y que ya no sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. El agotamiento es profundo, no es solo físico, es existencial. Se siente como si tu alma estuviera siendo devorada, gota a gota, día tras día. Jung habló de personas que, incapaces de sostenerse psíquicamente, se adhieren a otros como parásitos emocionales. Y, por cruel que parezca, esta es la verdad. El vampiro psíquico no quiere crecer, quiere ser cargado. Pero el peligro no está solo en el agotamiento, sino en la disolución del sí mismo. Empiezas a sentirte culpable por querer espacio.
egoísta por querer silencio, frío por querer distancia. Porque el vampiro psíquico es un maestro en invertir los roles. De víctima se vuelve acusador, de necesitado se vuelve manipulador. Y antes de que te des cuenta, estás viviendo para evitar crisis, para mantener la paz, para sostener un vínculo que te está matando por dentro. El camino junguiano, hacer consciente lo inconsciente. Jung nos ofrece un camino, hacer consciente lo inconsciente, y esto aplica tanto a los demás como a nosotros mismos, porque quizás, en algún momento de la vida, tú también has sido un vampiro psíquico, o una persona complejada, o un portador de persona. Ninguno de nosotros es inmune. Todos tenemos sombra, todos tenemos dolor. La diferencia está en quién tiene el coraje de mirar hacia adentro y quién elige proyectar ese peso en otros. Este video ha sido un espejo, una inmersión en las dinámicas que nos atan, nos lastiman y nos mantienen inconscientes. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para ver, para nombrar, para liberarte. Y esta es la primera y más poderosa forma de libertad. No se trata de culpar a otros, sino de salir de la posición de rehén, de reclamar soberanía sobre tu propia psique. Ahora, quiero que participes. ¿Con cuál de estos perfiles te has enfrentado? ¿Y cuál percibes honestamente dentro de ti? Tu comentario podría ser el comienzo de la conciencia, la tuya y la de quienes lo lean. Porque como dijo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y tú mereces ser dueño del tuyo. Nota final: si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte para más análisis profundos sobre psicología junguiana y autoconocimiento, porque cuanta más luz arrojemos sobre lo inconsciente, menos control tendrá sobre nosotros. Nos vemos en el próximo video.